compone de 3 sesiones. Ya 3 sesiones, lo que indica que son 3 clases. Estamos hablando de 3 clases online, ¿no? Esta es la primera clase, ¿no? Al igual que las demás que hemos tenido. Lo que tenemos que ver aquí son los fundamentos básicos para trabajar con Word, ¿no? Para ello, entonces, lo que vamos a hacer aquí es ingresar al aplicativo, ¿no? En esta caja de ejecutar vamos a escribir el término, el comando WinWord, ¿ok? Ya está. Si por ahora no se ve la pantalla, por favor me confirma ya. Si es que no se está viendo, no se observa las acciones que estoy realizando, me dice, ¿sabe qué? Por eso se ha cortado, de repente por un tema de señal, ya. Me avisa inmediatamente, me interrumpe, no hay problema, ya. Para saber si se está observando o no. Entonces aquí, lo que yo he realizado es escribir, terminó la palabra WinWord. WinWord es un comando, ¿no? Tanto como había indicado en la primera clase, es que existen comandos internos y comandos externos. Entonces, antes se escribía, se utilizaba los documentos mediante una pantalla negra, totalmente negra, en una plataforma de sistema operativo de OS, ¿no? Es un sistema operativo básico. Entonces, muy antiguo, ya después vino el Windows. Entonces, en ese sistema operativo, pues todo era con comandos, ¿no? File, tree, entre otros, ¿no? Para el dir, por ejemplo, ¿no? Para trabajar solamente con comandos. Este comando, ¿por qué es importante el uso de este comando? Porque tú puedes tener el Word instalado, digamos que lo tienes instalado en tu equipo y tienes un acceso directo en el escritorio, puedes tener un acceso directo en la pantalla de inicio que está acá, ¿no? Puedes tener también un acceso directo en tu barra de estado, ¿no? Está acá. Bueno, generalmente suele usarse en la parte inferior, ¿no? Yo en este caso la uso para el lado izquierdo. Tema de comodidad nada más. Entonces, puedes tenerlo en diferentes lugares. El icono de Word, ¿no? Hasta incluso llamando de este lado, ¿no? Word, también que aparece inmediatamente, ¿no? Muchos tienen esos caminos. Sin embargo, para mí, el único camino que va a ser el más efectivo, el único camino que va a funcionar y que sí o sí me va a decir si el programa está instalado, es a través del comando ejecutar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la máquina se infecta, a veces, por más de que tengas antivirus instalado, por algún momento la máquina puede infectarse. Entonces, cuando quieres abrir el Word y utilizas el que está en el escritorio, el que está en la barra de estado, en cualquier lugar, presionas o hasta incluso, digamos, desde el inicio, ¿no? Puedes invocar a Word. Y estás que presionas y el sistema no te levanta. Es decir, que esta aplicación no levanta, ¿no? Entonces, la única forma que va a funcionar 100% seguro es este método. Entonces, mediante este método, te va a decir, ¿sabes qué? Voy a invocar, voy a levantar a Word para saber exactamente si mi máquina tiene o no tiene instalado, ¿no? Entonces, mediante este método, es el método único, más efectivo, que nunca te va a fallar, ¿ok? Porque vas a encontrar el Word en diferentes lugares, pero es preferible ir a la segura, ¿no? Porque muchos pierden tiempo y necesitas abrir el documento ya, que tu jefe te pidió o que tiene que ser el documento menos de 2 minutos. Y estás ahí por demostrar efectividad, pierdes tiempo, ¿no? Y entre otras cosas. Entonces, esa es la técnica, ¿ya? Simplemente por el comando ejecutar, la versión de ejecutar, Windows más R, ¿ya? Combinación de teclas, recordamos un poco, es la Windows más R. Siempre bueno se acuerda cuál es la tecla Windows, es siempre bueno recordar, ya es la tecla que se encuentra al costado de la tecla Alt, ¿no? La que generalmente aparece en todas las máquinas, ¿no? Y en la ventanita de Windows. Windows más R,
¿A qué conlleva? A la ventana ejecutar. Entonces, en esa ventana ingresamos la palabra ¿qué cosa? WinWord. Listo. WinWord. ¿Funciona también con minúsculas? Sí, también funciona con minúsculas. Esto es equivalente a esto. Listo. Entonces, ahí tenemos la primera instancia, que es cómo capturar el Word. ¿Ya? Si hubiese alguna consulta, por favor me la hacen saber sin problema alguno. Yo estoy totalmente dispuesto a atenderle, ¿ya? En lo que respecta a esta primera sesión del segundo módulo. Ahora, lo que tenemos que conocer aquí es el entorno. Aquí acá está oculto, ya está oculta, vamos a desocultarlo, doble clic. Ya está, ya se quedó ya, ¿ok? Bien, entonces, este es el entorno. Este entorno es muy similar a las demás versiones que se han trabajado, tanto como el Office 2016, tanto como el Office 2010, tanto como el Office 2007. A partir del Office 2007 para adelante, ya viene toda una variación ya. Porque antes teníamos el Office 2003 y el Office 2000. Entonces, a partir del 2007 para adelante ha ido modificándose y se ha establecido mediante esta interfaz, ya, esta interfaz de Office. Porque antes el Office, muy antiguo, o sea, antes de esa interfaz, era un Office que en la parte superior todo era con barra, ¿no? Barra de título, barra de formato, barra estándar, barra de herramientas, ¿sí? Todo eran barras, ¿ok? Entonces es importante hacer este análisis para saber más o menos cómo ha ido evolucionando el aplicativo, ¿ya? Ahora, yo no soy tanto de decir, ¿sabes qué? Vamos a memorizarnos estas cosas, porque, como ustedes mismos se han percatado, el software va evolucionando, va cambiando. Incluso esta versión de Office 2019 es distinta a la de 2016. Yo he usado la versión 2016, la del 10 también, he usado todas las versiones. Y créanme ustedes que nunca he podido disfrutar así totalmente toda la versión completa. Porque a medida que pasa el tiempo ya pues varía, ¿no? Tengo que instalarlo para usar esta nueva, ¿no? Pero siempre hay que ver qué novedades existen, ¿no? He dejado un documento ahí, por ejemplo, se encuentra aquí, a ver, un poco más atrás. O si lo digo, bueno, ustedes ya lo deben haber ubicado, este documento que les habla sobre los beneficios, las características, las novedades que tiene el Word en este caso, ¿no? Bien, esta es la versión 2019, la que tengo instalada. Ya. ¿Te hablé de qué? Te hablé de la productividad. Así diseñada para funcionar bajo Windows 10, exactamente, sí, efectivamente ha sido diseñada, ha sido especialmente preparada para que funcione con la versión Windows 10, que es la más compatible, la más robusta. Recordemos un poquito también, antes de Windows 10, ¿qué versión teníamos? Windows 8, ¿no? 8.1, el 8.1 release. Entonces el 8.1 fue una versión para mejorar los errores que tenía el Windows 8. Y antes de eso teníamos el Windows Vista, muchos se confunden. Entonces aquí en general, ¿qué vamos a ubicar? Aspectos generales del software. Discúlpeme, algo que quisiera que ustedes observen también para que no se nos pase. Archivo, cuenta. Ya. Aquí es importante, ¿ya? Aquí te tiene que decir si tu Office está activado o no está activado, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, me dice el Professional 2016, seguramente tiene alguna compatibilidad. Inicio, archivo, nuevo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La idea esta es que me aparezca acá como producto activado, ¿ya? Como producto activado. Esto es cuando no tiene licencia, te va a decir aquí que no está activado, ¿ya? Eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos a
Opciones ahora, aquí, bueno, en esta zona, bueno, eso ya lo típico, ¿no? Multicolor, gris oscuro, blanco, y eso depende del gusto de cada usuario. Ahora, opciones. En esta ventana flotante, como aquí encontramos opciones generales, vamos a ubicar, por ejemplo, que más abajo existe, por ejemplo, opciones de interfaz. Vamos a dejarlo ahí. Aquí, nombre de usuario. Esto sí sería interesante saber en qué momento modificarlo, porque muchas veces enviamos archivos, ya compartimos en el área de trabajo o compartimos con compañeros de estudio también, ¿no? Pero no le ponemos ahí un nombre y apellido, ¿no? Entonces sería importante siempre autentificar a su software a quién corresponde el documento que ustedes elaboran, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que se hace es colocar el nombre y el apellido, ¿no? Nombre de usuario. Y abajo iniciales, ¿no? Listo. ¿Qué más? Bueno, esto lo vimos también hace unos minutos, sobre el gris oscuro, multicolor, ¿no? Vamos a dejarlo como estaba. Ya. Eso es en general. Presentación. Aquí en presentación, ¿de qué nos habla? Nos habla sobre la presentación de la página, mostrar en blanco, entre páginas, bueno, esas cosas vamos a dejarlo ahí. No vamos a modificar nada, solamente estamos un poco inspeccionando nada más. Revisión. Bueno, esto ya son parámetros que ya vienen preconfigurados, ¿no? Son parámetros que el mismo Office te da para que puedas ir trabajando de una manera efectiva sin mayor problema. Por ejemplo, te habla sobre omitir las palabras en mayúsculas, ¿no? ¿Qué más? Sobre omitir las palabras que contengan números, entre otras cosas. Voy a lo dejo a decisión de ustedes. En lo que respecta a guardar, esto sí me interesa bastante que ustedes sepan, porque aquí hay un tema que es recurrente. En esta opción, por ejemplo, muchas veces sucede que estás trabajando y por algún motivo ya sea intencional o quizás fortuito, se te va la luz o perdés el archivo, ¿no? Y después no sabes cómo o dónde recuperar ese archivo. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que existe un tiempo de autorrecuperación, ¿ok? Este tiempo de autorrecuperación, en mi caso, yo lo tengo configurado para 2 minutos, ¿ya? Para 2 minutos. Hay algunos que lo tienen configurado en 5, en 10, dependiendo. Entonces, ¿qué me dice a mí qué significan estos minutos? Significa que el Office automáticamente va a ir guardando una copia, pero es una copia como archivo temporal. Hay que recalcar esto, ¿ya? A ver, me voy a explicar nuevamente. Que cada 2 minutos el Office me va a guardar a mí una copia, pero del archivo temporal, no del archivo con el cual yo estoy trabajando. El archivo temporal es un archivo que se queda almacenado en una zona de la computadora, como si fuese, como si fuese una clonación de lo que yo estoy haciendo, lo guarda por propia cuenta de la máquina, pero sin que yo lo haya guardado. Por ejemplo, hasta este momento, yo he creado este archivo, miren, y no tiene nombre, solamente dice documento 65 por defecto, porque el Office ha otorgado ese número. Sin embargo, ya existe una copia de esto ya, automáticamente. Le digo porque así funciona el paquete Office. Entonces, ya el Office ha creado una copia y lo ha guardado como archivo temporal. Significa que yo hasta este momento todavía no lo he guardado porque acá me dice documento 65, ¿no? No lo he guardado todavía. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la máquina se apague, ese archivo temporal también se va a borrar. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? En algunos casos, en la mayoría de casos, los archivos temporales se guardan. Es un tema distinto. La diferencia de esto es que si por A o B yo cerré el documento, ya, por equivocación, no sé,
y no lo guardé, entonces existe un archivo temporal. Vamos a ver nuevamente. A ver, ¿dónde estábamos? Cinta de opciones. Listo. Estábamos en guardar, ¿no? Ya. Listo, estamos ahí nuevamente. Ahora acá ya me dice ya que tiene 2 minutos. Cada 2 minutos se crea este archivo. Ahora, ¿qué más? Me dice, vas a conservar la última copia recuperada automáticamente cuando cierro sin guardar. Es esa copia que levanta muchas veces cuando se nos va la luz, un ejemplo, ¿no? Y se prende el equipo o prendemos el software y te aparece una copia guardada. Es porque el software también trabaja de esa manera, ¿no? Aunque no muchas veces te guarda las últimas frases, los últimos párrafos que habían trabajado, ya, porque existe también un método manual, ¿no? El método manual o el método mecánico le damos nosotros como usuarios. Entonces, como regla muy básica, estimadas, como regla muy básica, como regla muy fundamental, hay que ir guardando los archivos a medida que vamos avanzando, ¿no? Avanzas un documento y ya tiene varias hojas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo voy guardando cada 2 minutos también, ¿no? Igualito que lo he colocado acá. Voy avanzando o si termino de escribir un párrafo, lo guardo. Control G, ¿no? Voy guardando mi información. Bien, hasta ahí entonces, si hubiese alguna consulta, por favor me la hacen saber ya. Me preguntan nada más. Bien, entonces aquí tenemos esta ruta. ¿Qué pasa si yo copio esta ruta? Miren, la voy a copiar. Windows E, ahora explorador de Windows. La pego ahí. Ya está. Y aquí me aparece entonces los documentos, ¿ya? Los archivos. Perdón, se ha ido. Ya está. Los archivos. Ya está. Que se han ido guardando automáticamente, ¿ves? Guardado con autorrecuperación y aparece, miren, desde que hemos empezado el día de hoy, estamos fecha 15 y nos hemos conectado desde las 6:34, la hora que yo he ingresado, y desde el momento que hemos estado clicando y trabajando con el Word, automáticamente ya he ido guardando, ya más o menos el tiempo coincide con el tiempo que hemos estado con el aplicativo en la ventana abierta, ¿no? Listo. Entonces ahí podemos encontrar varias de las cosas que vamos avanzando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice acá? A ver. Acá tenemos esta es una preconfiguración también. Por ejemplo, cuando yo voy a guardar un documento por primera vez, disculpen, me aparece acá documentos, que es el lugar de mis documentos. ¿Qué significa? Que acá está preconfigurado para que automáticamente cuando yo vaya a guardar por primera vez, la guarde en esta carpeta. Ya, eso está definido siempre en las veces que instalamos el Office, pero también puede variar, ya, también se puede modificar. Supongamos que tengas una carpeta de documentos importantes en tu unidad D, la unidad D, que es la unidad que generalmente almacena mucha información, ¿ya? Porque la C, cuando la C tiene problemas, digamos, de infección de virus, hay que formatearla, ¿no? Solamente limpiamos la C y la D toda se queda almacenada y no se pierde nada de la D, por eso usa la D. Ahora, en este caso está preconfigurado para que se guarden mis documentos, ¿no? Ya, vamos a ver. Ahora sí doy control E, 300. Bueno, vamos a ver, eso también se puede cambiar, ¿eh? Esa ruta puede cambiarse, no hay problema. Se puede cambiar y se le da una ruta distinta para que se pueda ir guardando y
en una carpeta diferente, ¿ya? Realmente, yo, bueno, en lo personal yo no uso esta carpeta para guardar documentos, pero el software netamente lo deja ahí, ¿no? Como es una propuesta por parte del órgano. Bien. ¿Qué más? Aquí hay más cosas, ya no podemos ver, el mouse ya se quedó pegado. Ya. Idioma. Bueno, acá el tema del idioma, que jala del mismo sistema operativo, que es el idioma que ya tiene preconfigurado también. Y bueno, aquí ya nada más otros detalles, vamos a dejarlo, bueno, esto ya lo hemos visto, el personalización de opciones, son cosas que conocemos. De repente, algo que también pueden usar ustedes es la barra de herramientas de acceso rápido. La barra de herramientas de acceso rápido es la barra de herramientas que van a percatarse aquí, miren, tenemos esto acá. Miren qué comandos hay. Comando guardar, deshacer, ¿no? Deshacer es control Z por si acaso ya. Rehacer, leer y efectos. Entonces, ¿dónde ubicamos esto? Si nos percatamos, está aquí. ¿Ven? Eso está acá. Ya está. Por ejemplo, si yo necesito agregar ahí un comando adicional, un comando que siempre use, ¿no? Por ejemplo, el comando guardar es un comando que vamos a utilizar constantemente, porque a medida que avanzamos vamos guardando. Si gustan, lo hacen con combinación de teclas, lo hacen a través del comando. Entonces también se puede incorporar ahí un ejemplo nada más. Miren, yo voy a incorporar el comando buscar. Agrego y ya se agregó, ¿ya? Lo último que tengo que hacer, el último paso es aceptar. Listo. Entonces aquí ya apareció, ¿no? Ya apareció aquí. Listo, ya tengo incorporado. Y de esa forma puedo ir añadiendo más comandos. Entonces queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más veíamos acá? Complementos. No, esto ya es parte es el mismo del mismo Office, centro de confianza, nada más ahí. Ya. Entonces ahí hemos visto esa parte de la configuración del mismo software, ¿no? Ahora, hay una palabrita muy práctica con la cual podemos trabajar nosotros, es por ejemplo igual rank, ¿ya? Voy a colocar 2,2. ¿Qué hace el rank? Repito nuevamente, un poco más pequeño. Ahí tengo inicio. Este es un comando también, ¿ya? Que invita al Office a que te conlleve a un párrafo de prueba nada más. Entonces, 2,2, tengo dos párrafos ahí, ¿ya? Esos números son editables, puede ser 10, etc. Y eso queda a criterio de ustedes. Aquí, lo único que vamos a hacer es ir modificando este párrafo, ¿ya? Vamos a formatear el párrafo. Formatear se le dice cuando se le va a formato al párrafo. Se vamos a formatear el párrafo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, uno de los comandos bien utilizados, porque yo puedo formatear este párrafo, el video proporciona, y le pongo, digamos, a ver, vamos a poner solamente acá, ¿no? Que sea color verde y que sea en calibre light y en tamaño 18. Entonces, para no repetir el mismo proceso, no repetir todas esas actividades, tengo acá el comando copiar formato. Este comando copiar formato que tiene el símbolo de una brocha, ¿ya? Lo único que tengo que hacer es, no hay necesidad de seleccionar todo el párrafo, ¿ya?
Tampoco no es ni adelante, ni atrás, ni solamente una palabra, no, ni tampoco una letra, ¿no? Muchos se confunden, piensan que tengo que seleccionar algo, ¿no? Basta con ubicar el cursor del mouse, ¿ya? Que es esa raya que parpadea en cualquier parte del formato. Ya voy a dejarlo aquí, por ejemplo. Selecciono el comando copiar formato y voy a la parte de abajo. Lo único que tengo que hacer aquí es empezar a pasar a brocha en las palabras o la zona donde yo creo que necesita modificación, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hace en este momento? Lo que hace es copiar inmediatamente todas las características, los atributos que tiene el párrafo anterior, ¿no? Ya sea color, tamaño, tipo de letra, ¿no? Tipo de letra es igual a tipografía, ¿no? Tipografía o tipo de letra, es lo mismo, ¿ya? Ahora, otra de las cosas que también se pueden hacer, estimados, es que guardemos un estilo. Si ustedes están trabajando con un documento que es de gran volumen, cuando digo gran volumen, pues estamos hablando de más de 100 páginas, ¿no? Por ejemplo, digamos, están elaborando, qué sé yo, su archivo, un archivo de trabajo, o digamos, un proyecto de tesis, qué sé yo. Entonces, para evitar un reproceso en estarle cambiando los títulos, por ejemplo, ¿no? Diga acá, a ver, que me diga acá, a ver, que me diga título 1, por ejemplo. Ya, y más abajo, pongamos que sea así, ¿no? Y más abajo tengo varios títulos, porque es lo común en los libros en los textos de investigación, ¿no? En los libros también es común encontrar varios títulos. Ahora, si yo sé que estos títulos tienen una particularidad, tienen un formato, tiene una particularidad que yo le he proporcionado, digamos, que tiene el formato, el tipo de fuente Cambria, por ejemplo. Cambria, ya está. Cambria es en tamaño 20, por ejemplo, ya, 20. Y negrita, ya está. Ya, ¿por qué tenemos ese tipo de problemas siempre? Porque la regla es que cuando tú escribas un texto, cuando escribas una hoja, cuando escribas un párrafo, la escribes en bruto, como se dice, ¿no? O sea, sin formato, ¿no? Tú escribes, empiezas a tipear, ¿no? Una vez que termines de tipear, recién empiezas a aplicar formato, ¿no? Formatear los tipos, como se dice. Entonces pasa lo mismo, imagínate que fuese el caso, pero un documento de gran volumen. Después el problema va a ser un poco para pintar estos tipos de títulos que están así salteados, o sea, definidos. Y como este formato es distinto al formato que tiene el párrafo, y para no repetir el proceso en cada uno de ellos, entonces una de las cosas que podemos hacer es trabajarlo como lo hicimos hace un momento, ¿no? Con el comando de copiar formato, que es una propuesta, ¿ya? Ya está, así uno por uno. Y así hasta el título 100, los títulos que tengan, bueno, es una propuesta. La otra propuesta es que en este título 1 yo lo selecciono y me voy a estilos. En estilos, acá abajo me dice crear un estilo, ¿ya? Miren, tengo título 1 y me voy a estilos, ¿ok? Entonces abajo, cuando digo abajo, estoy hablando de esa zona, ¿no? Este triángulo invertido, botón con un triángulo invertido. Crear un estilo, y ya está. Y lo único que tengo que colocar acá es el nombre del estilo, ¿ok? Voy a ponerle acá estilo, como
como lo hemos creado acá, Elía, está, Elía. Listo, aceptar. Entonces, ese estilo ya se creó. Lo único que tengo que hacer aquí es ir bajando. Miren, selecciono acá y estilo Elía. Entonces, si tengo más títulos, imagínense ustedes que tenga varios textos, ¿no? Imagínense ustedes que tenga así, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer simplemente, me voy a la zona donde quiero cambiar y aplico el estilo que he creado, ¿no? Ya está. Ya está. Eso va a quedarse así, ¿no? Ya está. Estilo, listo. Porque ya he automatizado esto, ¿no? Lo he preconfigurado. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? Por favor, me la hacen saber. Algo que no se haya entendido. ¿Nada? ¿Todo está claro? Bien. Hasta ahí, entonces, hasta ahí hemos conocido gran parte del Word, ¿no? Como es la parte de la configuración, sobre el método de guardado, ya que nos encuentra el tema del tiempo y en qué lugar está almacenado, ok, el tema de los comandos que se pueden utilizar, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, existen varias combinaciones de teclas, ¿ya? Tú puedes utilizar combinaciones de tecla de la A a la Z, ¿no? Por ejemplo, control A, ¿qué hace? Te lleva a la opción de abrir, ¿no? Eso no pasaba antes, eso en el Office 2000, tú presionabas control A y te levantaba una ventana muy similar a esta. Entonces ya te das toda la pantalla, ¿no? Pero era pequeña nada más, era una ventana pequeña flotante, ya, no tan grande. Y esa ventana pequeña, pues tú podías abrir un documento, ¿no? Acá es diferente, ¿no? Y te tapa toda la pantalla, ¿no? Como para que el usuario se concentre directamente en lo que está haciendo, ¿no? O por alguna equivocación. Me parece que han cambiado ese método porque cuando por equivocación se presionaba este tipo de combinaciones, abría el documento o guardaba el documento sin querer. Entonces, me parece que como ya han investigado bastante esa parte de este tipo de error, al momento de guardar ya no te sale una ventanita, sino que te ponen la ventana totalmente grande para que te des cuenta de fíjate bien qué es lo que estás haciendo. Algo así, ¿no? Y acá también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ya no es una ventanita, sino es una ventanota. Ahora, volviendo al tema, lo que te explicaba era que existen varias combinaciones, ¿no? Control A, control B, que es para negrita, perdón, control B es para buscar. Estoy pensando yo en bold, porque para otros procesadores de texto, sí funcionaba control B. Por ejemplo, los procesadores de texto por Google Lux. Eso sí, control B es control bold, que significa engrosar el texto, ¿no? En este caso es negrita, con N, ya. Control N, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Control B te lleva a navegación, que exactamente que es buscar. Claro, eso es de buscar. Ya, ahora, no te voy a explicar acá para qué sirve cada combinación, ¿ya? Porque esa información es muy elemental, incluso lo puedes ver tú experimentando, ¿no? ¿Qué pasa cuando presiono control E, control D, ahí el texto se va a la derecha, control Q se va a la izquierda, control P se centra, ¿no? Ya, esa explicación es muy elemental. Ya, eso no sería de calidad que se te enseñe en este curso que estás invirtiendo tiempo y también inviertes dinero, ¿no? Entonces, lo que sí te voy a enseñar es cómo crear una combinación que es mucho más efectivo. ¿Cómo creas una combinación? Por ejemplo, hay una de las teclas, ¿ya? Hay una de las teclas que no tiene definido, no está asignado, por ejemplo, ¿no? Alguien me dice qué tecla es. Yo creo que si alguien de ustedes me dice qué tecla es la que no está asignada, de repente a lo mejor se les puede regalar unos puntos ahí, ¿no? Para el examen final. Tienen 10 segundos. Pasaron los 10 segundos.
¿Está conectado o no? A ver, ¿quiénes están por acá? Liliana, ¿me escuchas? Sí, dígame. Buenas noches, ¿cómo le va? No logro identificar qué tecla es la que no tiene asignada. ¿La N? No, la N no es. No, la N. Ah, la ñ. Buena, la ñ. Pero era de reemplazo de lo dice uno. Ya, no hay problema. Ya, por ejemplo, Liliana menciona la ñ, ¿no? Ya, ella no dice la ñ, ¿no? Ok. Es decir, es una buena respuesta, ¿no? Y así también como la ñ, existen otras teclas también, ¿ya? Otras teclas que también no tienen asignadas. Pero yo les menciono acá, por ejemplo, a ver si es que no me estoy equivocando, W, ¿ya? Les paso este dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta W? La vamos a asignar, vamos a crear una combinación. Yo estoy aquí que presiono control W, escucha, ahí va, ¿ven? Y no sucede nada. Ahora, ¿qué pasa si presiono control F? Ah, perdón, se le aplica un formato acá. Es sangría francesa. Control M, perdón, control M. Control M abre una ventana flotante y esta ventana flotante es para fuente, ¿ya? Para fuente. Sin embargo, si ustedes se percatan bien acá, por favor, ojito, miren, acá está. Esto es fundamental, ¿ah? Saber cómo trabaja fuente y cómo trabaja párrafo son temas muy elementales, ¿ya? Esto no se debe sacar de ningún lado, hay que siempre entender cómo funcionan estos aspectos. Ahora, lo que acabamos de abrir hace unos minutos con control M ha sido fuente, ¿no? Control M abre fuente, ok, ya está. Comparamos, miren, yo presiono aquí, mire, y ahí me sale todavía, ¿ves? La indicación. Ya está, ¿ves? Control M, ¿ves? Ya está. Entonces, si yo presiono acá, sale la misma ventana, esa misma ventana con la cual yo estoy presionando control M. Listo, ¿ves? Es lo mismo, sino que con atajo de teclado. Ahora, yo quiero crearle un atajo de teclado para párrafo, porque párrafo no tiene atajo de teclado, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces vamos a crear un atajo de teclado y voy a utilizar en este caso la tecla W, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Buena pregunta. ¿Se acuerdan ustedes que yo les expliqué cómo modificar esas pestañas, cómo crear grupos, cómo poner comandos? Sí, profesor, ok. De la misma forma, en el mismo lugar, por el mismo camino, es como vamos a crear esa capa de teclado. Por eso es una de las primeras cosas que yo les expliqué al principio y espero y felicito también a muchos de los que hayan ya corroborado su información y hayan implementado sus propias pestañas. Porque si están llevando el curso y todavía no lo han puesto en práctica, pues a ponerse las pilas. Este tema es de ponerlo en práctica, si no estamos aprendiendo. Aquí me voy a esta zona, pie derecho, y vamos a personalizar las 5 opciones. Entonces aquí yo tengo, miren, la ventana, y en la parte inferior, acá, ¿ves? Acá me dice entonces métodos abreviados del teclado, ¿ves? Métodos abreviados del teclado. Entonces, esto acá hay que tenerlo bien en cuenta porque hay que saberlo trabajar. No es difícil, ya lo vamos a poner así, rápido, y nada. Vamos a personalizarlo entonces. En ese botón personalizar, ya está. Hemos levantado la ventana y tiene acá varias cositas, ¿no? Tiene
una ventana de categorías, una ventana de comandos, teclas activas, listo. Profesor, yo no sé cómo hacer eso, tengo miedo de que en vez de crear algo se malogre mi Word, ¿no? Después tengo que llamar a un técnico y tengo que instalar el Office y un montón de cosas, ¿no? No tengas miedo. Aquí el tema, el profesional moderno es quien pierde cuando tiene temor, ¿ya? Entonces hay que ser disruptivo. Disruptivo significa que hay que romper algunas reglas, ¿ok? Como en este caso, hemos instalado el Office y el Office no me viene con ese campo de teclado, ¿no? Y hay que crear, hay que modificar unas cosas y para eso estamos nosotros, para explicarles cómo se tiene que hacer y que no tengan ningún problema en hacerlo, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en dónde se encuentra nuestra ventana de párrafo. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué pestaña? Ah, ya, se encuentra en la pestaña Inicio, pues, ¿no? Es la primera pestaña que hemos estado observando. Acá está, ¿eh? Inicio. Y ahí está el párrafo. ¿Qué, profesor? ¿No se encuentra en otra pestaña? No, solamente se encuentra en esa pestaña. ¿Okay? Párrafo. Cambio de pestaña y hay otro grupo. Ok. Volviendo nuevamente, entonces. Vamos ahí, ahora sí nos concentramos, personalizar. Y vamos acá, vamos a buscar inicio. Y acá lo estoy viendo, ¿eh? Ya lo ubiqué. Listo. Entonces, cuando yo ya identifiqué la categoría, vamos ahora a buscar el comando, ¿ya? El comando tiene que ser el comando párrafo. Vamos a buscarlo acá con la P. Ya, a ver ahí, párrafo. Me parece que aquí está con otro nombre, ¿ver? Debe ser como edición, formato de fuente, no. O formato párrafo, creo que es formato fuente. Ajá, formato párrafo, si más no me equivoco, ¿ya? Debe ser ese. Vamos a hacer la prueba. Debe ser ese. Ahora, aquí lo único que tenemos que hacer es presionar la tecla, ¿ya? Mira, si yo presiono la tecla Alt, sucede. Nuevamente. Dice especificar la espacio de teclado. Control. No me deja. Algo está pasando acá. A ver. Cambia la apariencia, numeración, ya. Todas teclas activas. Ya, nuevamente. Fuente. Acá sí me sale. Fuente, bueno, acá ya está. Este es el ejemplo, ¿no? En el caso de fuente sale control y mayús. A ver, nuevamente, formato párrafo. ¿Por qué no quiere ingresar? Algo está pasando acá que no me permite ingresar mi combinación de teclas. Nueva tecla tampoco no me deja escribir. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Tampoco. Ya. Voy a cerrarlo nuevamente, hago el intento. ¿Ya? Si por ahora estoy omitiendo de repente algún paso, ténganlo por seguro de que voy a tener que modificarlo del video, ¿no? Ya. Último. Categorías. Ya. ¿Qué más se va? Categoría está en inicio. Ya.
alto párrafo. Teclas activa. No, hay algo que no me está permitiendo. Acá debería. W. Ya está, ya. Ahí ya. Ya, les explico entonces. A ver, ¿qué es lo que había pasado? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué no me dejaba? Me estaba complicando el sistema. Ya, miren, cuando está parpadeando, ¿ya? Ahí está parpadeando, ¿ya? Empieza a parpadear. Lo único que tenemos que hacer aquí, estimados, ¿ya? Es simplemente presionar la tecla Control y la tecla que vamos a utilizar. Yo les sugiero, por favor, que no utilicen una tecla que es usable. Para eso ustedes tienen que utilizar las teclas que están libres, ¿ya? Son, en pocas palabras, entre comillas, los asientos que están vacíos. ¿Ya? Entonces busquen la tecla que no tenga efecto. No vayan a utilizar, por ejemplo, Control T, ¿no? Control T para centrar el documento. Control Q, etc. Eso tienen que entenderlo muy bien, ¿ya? Entonces yo voy a colocar aquí. Yo voy a colocar aquí entonces Control W, ¿ya? Ya está. Control W de frente nada más, ¿ya? Empiezo a parpadear y eso con la tecla Control W. Listo. Y lo último que hago es colocar el botón, presiono el botón asignar, ¿ya? Asignar. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy asignando. Y ya inmediatamente esa combinación se ha trasladado a esta zona, ¿no? Listo. Entonces significa que ya he creado la combinación. Lo único que tengo que hacer aquí es cerrar, aceptar. Listo. Entonces ahora voy a colocar Control W y eso inmediatamente aparece la ventana de par. Es igualito como en esta zona, ¿no? Yo presiono aquí y sale par. Entonces ya no lo voy a hacer mediante ese método, sino mediante el método de Control W. Ojo, muy importante que muchas veces utilizamos este lugar, muchas veces utilizamos este lugar para modificar de repente el interlineado, ¿no? Sencillo, o de repente 1,5, ¿no? De repente el numeral. Entonces ya no lo vamos a hacer por este método, sino lo vamos a hacer por el método de Control W, en este caso que hemos creado, ¿ya? ¿Estás hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? Me la hacen saber, por favor. Yo los escucho. De repente Marcos, Liliana, María de los Ángeles, Tracy o Víctor. Bien. Entonces, como les comentaba, esa es la primera clase, la primera sesión del día del módulo 2. Todavía existen 2 sesiones más, ¿ya? Con lo que respecta al temario, este es el módulo 2, todo el módulo 2 abarca lo que es el Office, perdón, abarca lo que es Word, ¿ya? El módulo 2 abarca lo que es Word. Es la parte introductoria. Bien, ¿no hay consultas? Ninguna. Bien, entonces espero que haya sido una sesión muy entretenida para ustedes, muy fructífera. Por favor, pongan en práctica lo que han escuchado, lo que han visto, y ya seguimos comunicándonos en el curso de los días, ¿ok? Les deseo una feliz noche y excelente semana. Por favor, a cuidarse bastante y a seguir estudiando. Nos vemos, hasta pronto. Éxitos.